Entonces, mis compañeros salieron y yo me estresé, porque mis compañeros eran como... Y yo, ¿qué es eso? Y mi maestra, y le digo, alcé la mano, y mi maestra me dijo, sí, Paulette, ¿qué pasa? Yo quiero hacer el casting. Y mi profesora se quedó, ¿qué? O sea, bueno, si quieres. Y yo salí, me acuerdo clarito que dije, voy a entrar desde la puerta. Y yo preparé ¿Te todo. preparaste la escena antes que...? Ok. Vine, abrí la puerta así, ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? Entré así con toda la actitud y hice maniobras, hice como que disparaba. Me acuerdo clarito de esto, me peiné con las pistolas. Luego como que les daba la vuelta y las metía. Y así. Y la profesora, tenemos a nuestro siguiente vaquero. Y todos, ¡ah! Y yo tipo, oh my god, gané el personaje de un chico. Así como que tipo, sí, no lo saben hacer bien, lo hago yo. Entonces, nunca voy a olvidar ese día. Hoy me encuentro con una chica con una gran visión, puesto que la producción encontró que hacía ya lip syncs, o como ahora conocemos como TikTok, por allá del 2015, en su cole con sus amigos. Y la verdad estaban muy graciosos. Una de las frases que encontramos que dijo una vez fue que cuando creció tuvo que elegir un camino y es ahí donde se perdió. Y en ese mismo corto, sobre sí misma, hizo la premisa de la película reciente ganadora al Oscar en todas partes al mismo tiempo, porque al final era casi igual. Bailarina desde muy pequeña, una romántica y amante de Shakespeare, de mirada melancólica, una romántica, sí, lo dije por segunda vez porque realmente lo es. Y con una sonrisa gigante. Un aplauso para María Paulette Arevalo. Me van a hacer llorar, yo no sé ni empiezo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal esa intro? Hermosa. O sea, me hiciste acuerdo a mi video. Supongo que estás hablando de mi video de ingreso de la U. Entre eso es lo que mucho tratamos de investigar con producción para poder encontrar y poder saber un poco más de ti. Pensé que estaba en privado, pero ya. Me acabo de enterar que está en público. Pues a producción le gustó muchísimo, la verdad nos gustó mucho. De verdad, tenía miedo porque yo pasé 3 meses haciendo ese video porque realmente quería entrar a la universidad. Okay. O sea, era como realmente un sueño poder estudiar. Yo le dije a mi mami quería que estudie psicología. Yo le dije, mami, no me quiero quedar calva estudiando algo que no voy a amar. Porque yo tengo como ejemplo a seguir a mi hermano, que él estudia diseño gráfico y lo admiro como tienen ideas. Y él siempre, cada vez que me hablaba de su profesión, era como se iba. Y yo me quedaba callada al lado de él y él solo me decía, mira, existen estos arquetipos en el diseño gráfico y las empresas se manejan por medio de estos arquetipos. Y me comenzaba a explicar como si estuviera en una masterclass con él. Y yo decía, chuta, yo quiero hablar así de algo que realmente amo y dedicarme a eso como él lo está haciendo. Y creo que eso fue lo que encontré en la actuación. Entonces, ese video duró 3 meses. Wow. Yo escribí todo lo que se dice en el video, planeé los planos, escogí las películas, mis amigos, todos los que ven ahí son amigos que me ayudaron a hacer el video. Pasé durmiendo en casa ajena 3 meses, Okay. así, en la casa de mi mejor amiga, en la casa de una amiga en Bellavista, en la casa de otra amiga, así, con tal de conseguir los lugares para hacer el video. Okay, Fue súper wow. loco. Okay. Sí, dentro de mientras lo veíamos, sí era como que entendíamos completamente de dónde venía cada una de las referencias. Yo más en cuanto a los planos y a las películas en sí, y producción más que nada en las canciones que salían de fondo de cada cosa, ¿no? Las cachó toditas, totalmente. Entonces quería pasar, ya que nos contaste eso, ¿no? Y ya, desde tu niñez, siempre te encantó apuntarte primera en cuanto a canto y baile. Esa es una de las frases que nos pareció más curiosas de poner en principio. ¿De dónde nació? ¿De dónde vino? Ya nos contaste un poco de la inspiración que fue tu hermano, entonces
Pero ya personalmente a ti, ¿qué era lo que te sentías cómoda al estar bailando, al estar cantando? ¿O era una manera de expresarte para decir cosas que no podías decir? ¿O era un gusto? ¿O era algo que buscabas experimentar eh, con algo nuevo o algo distinto? A ver, creo que me río, la esquizofrenia. Me río porque, a ver, yo era una niña muy rara, de verdad era Ok. muy rara. Yo hablaba con las paredes, no sabía cómo Por dos. hablar, cómo hablar con las personas. Tanto así que mis padres realmente pensaron que yo tenía autismo Ok. y me llevaron a la psicóloga y todo. Y la psicóloga les dijo, bueno, su hija no tiene autismo, pero sí es como extraña, o sea, no es igual a los otros Ok, niños, que les un dijo. psicólogo diga eso está raro, O pero sea, sí, le digo, no, es que ok. no era una psicóloga, la Ok. Miss Loli, la Miss Loli, que era, María Paulette, tienes que ir a clases. Así hablaba. Y yo era súper mal llevada, era muy mala con la Miss. O sea, la Miss me decía como de, María Paulette, ven a mi oficina. Y yo, ya, yo la sigo, yo esté primero. Y la Miss Ok. siempre cuenta esa historia de que yo, de que yo llegué a su oficina y me pregunta, María Paulette, tus padres están preocupados porque ellos creen que hay algo raro que está pasando contigo, porque tú no hablas con tus compañeritos. ¿Me puedes contar qué es que pasa? Y que ella le contó a mis papis que yo de la nada cambié totalmente de actitud así, a poner los pies en la mesa, ponerme así. ¿Quiere que le diga qué pasa? Y la tipa, ¿qué está pasando? Ok. Y ahí cogió y me dijo, sí, que esta no es la niña que traer. Y yo le dije, es que todos me caen mal, ¿para qué les voy a hablar? Y así, literal. Ok. Entonces, yo leía muchos libros de juegos, de una colección de juegos de dados, de cultura general, y también me encantaba leer poemas de chiquita. Entonces, cuando yo me comunicaba con las otras personas, yo eso sí era muy mal hablada por mi mamá, pero, ¿Cómo que por tu pero mamá? mi forma de comunicarme era extraña, como que yo era muy elegante para hablar, o sea, utilizaba palabras difíciles. Ok. Entonces, cuando la profesora me venía a buscar y me decía, Maripule, ¿qué haces? Yo le decía así, súper random, imagínate una peladita de cinco añitos, ¿no? Diciendo, admirando el paisaje. O sea, Ok. ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces, creo que desde ahí esa curiosidad, yo tenía como esa personalidad rara y había como que luego comencé como a abrirme a las personas de una forma un poco violenta, era bien violenta de pequeña, pero yo le hacía bullying a los bullying. No, nunca le hacía bullying al más débil. Yo veía que alguien le estaba haciendo bullying a alguien y yo le sacaba la madre de ese. Ok. Entonces cuando crecí tenía como esa actitud como que súper así y una profesora de inglés, me acuerdo, que me decía Paulette, porque me decía, tu nombre en inglés se dice Paulette. Paulette. Dijo, quiero escoger al vaquero para tal obra. Entonces yo creo que desde chiquita era bastante feminista, porque yo escuché vaquero y yo digo, yo también puedo ser vaquero. O sea, ¿por qué? ¿Por qué yo no? Entonces mis compañeros salieron y yo me estresé, porque mis compañeros eran como... Y yo, ¿qué es eso? Y mi maestra, y le digo, alcé la mano y mi maestra me dijo, sí, Paulette, ¿qué pasa? Yo quiero hacer el casting. Y mi profesora se quedó, ¿qué? O sea, bueno, si quieres. Y yo salí, me acuerdo clarito que dije, voy a entrar desde la puerta. Y yo preparé ¿Te todo. preparaste la escena antes que...? Ok. Vine, abrí la puerta así, ¡pum! Entonces, ¿qué pasa? Entré así con toda la actitud y hice maniobras, hice como que disparaba. Me acuerdo clarito de esto, me peiné con las pistolas. Y luego como que les daba la vuelta y las metía. Y así. Y la profesora, tenemos a nuestro siguiente vaquero. Y todos, ¡ah! Y yo tipo, oh my god, gané el personaje de un chico. Así como que tipo, sí, no lo saben hacer bien, lo hago yo. Entonces, nunca voy a olvidar ese día. Pero eso sí, también me acuerdo que al día siguiente pasé llorando todo el día porque mis padres no estaban en una buena situación económica Ok. y no podían pagar el vestuario. Y la profesora vino, me dijo, mira, lo hiciste súper bien, pero
no, tus papis me dijeron que no puedes. Y yo pasé llorando, pero literal, desde que me lo dijo eran como las 10 de la mañana y yo pasé llorando hasta la noche. Llorando, 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 llorando. Entonces desde ahí fue como que me nació ese de querer estar en todo, todo. Estaba en cheerleader, si había algo de coro, yo, si había algo de baile, yo, y yo era la que organizaba, preparaba la coreografía y todo eso. Yo no tenía como conocimiento de baile, pero yo crecí viendo las películas de Step Up. Y yo decía, yo quiero moverme así. Y más me encantaba, y me di cuenta ya de grande cómo se llamaba, el hip hop. Era como de esos golpes, esa, no sé, esa agresividad, no agresividad, ese baile me mataba y yo siempre trataba de, y yo era la que llevaba las coreografías y decía, chicas, me aprendí la coreografía de High School Musical, se las voy a enseñar y la vamos a bailar. Y mis amigas, bueno, entonces yo organizaba a todos. Y era súper mandón y todo eso. Entonces por eso creo que me identifiqué mucho con Rachel y por eso esa escena es de Glee de Rachel. Ok. Un viaje bastante largo. Wow, o sea que desde muy pequeña sí tenías como ese gusto por ello, ¿no? A mí me conectaste con un par de cosas. Yo si bien no era, ¿cómo decirlo? No era muy histriónico, no era muy expresivo realmente, pero por mi familia, específicamente una sola tía, fue actriz, es actriz, estará prontamente estará aquí en el podcast. Gracias a ella me entró el gusto, ¿no? Mi mamá siempre quiso un futbolista en la familia, siempre quiso tener un hijo futbolista. Lamentablemente no le salió en lo absoluto. No le salió, nunca me gustó, era como que un balón y me llevó a la academia de Alfaro Moreno y toda la vaina. Y con mi primo, y mi primo se ponía a correr y yo era como que, ya a la media hora era como que tengo calor, mami, tengo calor, estoy sudando, no me gusta estar así, quiero ir ya. Y de ahí me llevó o empaticé más con mi tía. Y gracias a ella, de cierta manera, me gustó un poco la actuación. El único dilema es que no me sentía tan cómodo en el día de presentación. No tenía, supongo que a vista de hoy tenía miedo escénicos, específicamente es eso. Y excepto una sola vez que, o sea, yo trabajé en mi cabeza, ¿no? Trabajé desde los 7 años hasta los 13, 12 años, que fue la primera vez que dije, no, pues ya, ajá, porque había estado en varias obras, varias cosas, y no me presentaba el día de la presentación. O sea, mi mamá veía y actuaba y animaba a los compañeros, muchas veces escribía algunas cosas en varios cursos que estuve, pero el día de la presentación no iba. Y siempre era un problema y mi mamá me decía que por qué no fuiste, que toda la vaina, etc. Y estuve una presentación con... Yo lo mato. Estuve en una presentación, en un curso con Roosevelt. No sé si lo has estado con Roosevelt. Bueno, es... Soy mala con los nombres, así que tal vez lo conozca, pero no. Ok. Y tampoco fui el día de la presentación, que era una obra que hablaba sobre los sentimientos. Cada uno le tocaba un sentimiento. A mí me tocó el sentimiento del amor. Entonces sí fue raro pensar luego, porque nunca más hablé con ese grupo, disculpen, ¿qué pasó con esa obra si el personaje del amor no estaba? ¿En qué terminó? Y querían una disculpa por fin la tienen, o sea, pueden vivir en paz. Entonces, ¿qué pasó con esa obra si no estaba el sentimiento del amor? Pues se supone que era que conectaba todo. Entonces, ¿cómo termina esa obra? Siempre se me hizo raro, ¿no? Pero la única vez que sí fue como que me presenté, me tocó en una obra religiosa sobre la Biblia, y me tocó el papel de Herodes. Y ahí creo que fue el significado en donde encontré el sentido de por qué no me gustaban los otros personajes. Eran buenos todos. Cuando me tocó Herodes, me sentí muy bien. Está mal decir que quería matar a un niño, pero el personaje era eso. Y terminé asustando a todo el público, que la mayoría eran niños de esa presentación. Era como un teatro chiquitito, a lo mucho 100 personas, más o menos. ¿Menos? No, sí, 100 personas, por ahí. Más los profesores del curso, etcétera, etcétera. Y siempre, al menos a mi mamá se le quedó en la cabeza desde ese momento, es como esas típicas frases de mamá que te tratan de dar ánimo con recuerdos tuyos, que me la repite, como yo me asusté
y el público se asustó de cómo te presentaste buscando a Jesús. Y yo recuerdo que realmente el diálogo era, puchica, a lo mucho 3 párrafos, pero yo me investigué full cosas, full personajes malvados, me basé en varios, recuerda, esto creo que ya lo conté en una podcast anterior, me basé en Scar, con las hienas, y en el papel y el tono dominante que tiene Scar en la película El Rey León. Obviamente tenía 12, o sea, 11 años, o sea, era como que... No, Y, pero es muy fuerte esa película para niños. O sea, sí, se te queda marcada esa escena. sí, más que nada cuando mata. Bueno, larga vida al rey. Y adiós. En fin. Entonces, qué cool. Me llevaste a esos recuerdos míos, ¿no? Que bastante, porque previo, ya te comenté a ti, pero la idea de este podcast o de este programa es hablar un poco de esas conexiones que medio linistamente, o por poner un nombre, una palabra rimbombante, encontré y conecté contigo. Entonces quisiera pasar a la segunda pregunta, que luego de todo lo que acabo de decir, que pareciera que estuviera parafraseando muchas cosas, la pregunta es muy simple. ¿Te gusta mucho tomar café? Estoy tratando de dejarlo porque no es bueno para la salud. No, mentira, porque sufro de ansiedad. Estoy tratando de dejarlo. Pero algo que justamente sabes que es muy lindo que me lo preguntes, porque acabo de pasar por una materia en intensivos que se llama corpografías. Y en esa materia justamente nos pidieron llevar cosas que puedan llegar a ser sonidos, como que elementos que nos recuerden a nuestra infancia, como los sonidos de nuestra infancia. Entonces y teníamos que hacer un video y lo llamé los murmuros de la infancia. Y uno de los sonidos que mezclé fue el de la taza, una taza y una cuchara sonando así. Porque no había día que mi mamá no se levante tempranito a tomar café. Mi mamá nos daba café en la teta. En la teta. Nunca voy a olvidar esto y se van a matar de la risa. Pero como yo tomaba café en la teta. Café en la teta. Okay. Yo tomé la teta hasta los 7 años y la dejé solo por obligación. Porque yo le pegaba a los niños que se me querían reír y todo cuando llevaba mi teta. Era bien violenta, les digo que era bien violenta, de verdad era bien agresiva. Yo me sentaba así, las profesoras no me podían decir nada porque tenía un genio. Entonces yo ponía las piernas así y llevaba mi teta al cole, bueno, a la escuelita. Y a todos le digo cole yo, la escuelita. Y mis compañeros, ay, si me decían algo. Ay, fue pucha. Entonces yo tengo esos recuerdos claritos de llevar mi teta al cole y todo eso. Y de un día coger y decirle a mi mami me molestaba porque mi abuelita la molestaba a ella. Que no está bien, que un niño siga tomando teta a esa edad, que esto y que lo otro, que está impidiendo su crecimiento, que ya debería tomar en taza, ¿cómo se llama? En vaso. Entonces un día yo enojada ya fui donde mi madre porque ya estaba cansada de lo mismo de siempre. Entonces, por más que amaba la teta, era como ya un suplicio tomar la teta y que al lado de eso venga todo un discurso de que ya tienes que dejarla, que yo, chuta, ya, sabes que ya, basta. Cuando crezca yo me voy a comprar mi teta, dije yo, eso le dije. Entonces yo cogí un día, le fui y le dejé la teta así a mi mamá. Así como de, dame un vaso. Enojadísima. Como que dame un vaso. Porque ya pues jorobó tanto, dame un vaso. Y yo recuerdo clarito que esa mañana me sirvió el café en taza y dije, cuando crezca me voy a volver a servir mi café en la teta. Porque para mí no había nada más rico que el café con leche en la teta. Qué rica sensación. Entonces sí, soy adicta al café desde el biberón. Ok. Esta pregunta era muy importante hacerla. Por la siguiente conexión, porque normalmente una persona que le gusta el café es una persona que obviamente necesita activarse en el día por cuestiones, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es, ¿te gusta dormir mucho, verdad? Demasiado. Era algo que notamos mucho. Es un talento natural. No importa la hora, no importa el lugar, no importa las circunstancias. Yo me duermo, si no yo soy muy hiperactiva, okay. Por eso es que ahora tengo prohibido el café. La psiquiatra me prohibió el café. Porque me causa yo ya en sí soy hiperactiva, entonces como que el café me causa más.
Hiperactividad. Y me pongo ya temblorosa, como que, no, ay, hagamos otra cosa. Yo soy un golden. Yo tengo esa personalidad. Yo soy un golden. Entonces, yo siento que el café activa más mi personalidad golden. Así que trato de... O chihuahua, mejor dicho. Chihuahua. Me pone modo chihuahua. Si ya soy un golden, me pone modo chihuahua. Entonces necesito mantener una claridad, un equilibrio en mí. Un equilibrio. Entonces, en los rodajes me conocen bastante bien por ese talento natural que tengo de dormirme y de despertar como si nada hubiera pasado. Literal, la primera vez que me dormí en un rodaje, que fue en mi primer rodaje, me peinaron súper bien, estaba súper bien peinadita, maquilladita, y planchadita y todo vestida. Y yo digo, voy a dormir, levánteme cuando me toque. Yeah. Y me dijeron, oye, pero estás peinada. Cogí un asiento, la parte de mi cabeza de aquí quedó fuera para que el peinado no se dañe. Yeah. Y me dormí así. Y luego me lo puse a grabar. Y de una, ya, ¿qué hay que hacer? Tipo, y literal estaba seca, pero decía, me lo puse a grabar y yo me levantaba. Y seguía peinadita, maquillada, intacta. Yeah. Okay. Porque yo no me muevo, no me muevo, no ronco, no hago nada, parece que no estoy. Okay. Yo pensé que la historia iba a que terminabas completamente despeinada y No. maquillada. Okay. No, eso es que lo sorprendente era. Disculpe. ¿Ya? ¿Qué? 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 Desconecte y conecte. Hola. Ok. Cosas de producción. Entonces estamos en que te gusta dormir mucho y que tienes un talento natural para hacerlo. Ok. Siguiente pregunta. Musicalmente, en algún punto de tu vida, ¿te sentiste que era un poco complicado conectar con otras personas? En mi caso, sí. Porque yo recuerdo, yo estudié en un colegio fiscomisional, lo que significaba que estaba entre la muerte misma y la gloria misma del campus común, que es esta ciudad bastante complicada. Entonces, o tenía alguien que era súper fancy en el curso, o alguien que estaba ya con cuchillos en el cuello. A todo el mundo, ¿no? Entonces, muy Guayaquil. Muy de aquí, ¿no? Pasas a un lado, todo tranquilo, belleza, y va cambiando la música, da terror, y luego vuelve a normal, y vuelve a Guayaquil. Y entonces conectaba con personas, trataba de conectar musicalmente con otras personas, pero esta gente, disculpe, estas compañeras con las que estuve alguna vez en mi vida, estas personas, no. Nunca encontraba algo específico para poder conversar con ellas, porque no escuchaban lo mismo que yo. Yo recuerdo que más o menos en esa época, desde pequeño, por un tío político y por una tía, amaban mucho el rock y el rock pesado, Korn, Slipknot y demás. Y yo era un peladito de 8 años, caminando por los moles o caminando por la ciudad. No, ni eso. Con camisetas de eso, camisetas para niños, porque ellos tenían una marca que se llamaba Anónima Rock Shop, en donde hacían aquí en Ecuador camisetas de esas bandas. Y imagina que yo en todas las fotos de los cumpleaños, están los niños con Pokémon, Digimon y cosas en la camiseta. Y luego estoy yo con una polera, una camiseta de Slipknot o de Korn, super nasty, o sea, con sangre y con vísceras. Eran super hardcore, y demás. Y la foto es así, yo normalmente cara de niño, pero con esa camiseta. Entonces, siempre se me hizo bastante complicado conectar con muchas personas porque los gustos musicales eran mucho más pop. O lo que era el conflicto en esa época, ahí iba. Era complicado, al menos a mí se me hizo complicado en ese tiempo conectar con el reggaetón, porque no era lo que a mí me gustaba desde muy pequeño. Entonces, si te topas con... No es como que, no me gustaba porque era feo. No, era porque para mí era algo que entraba como nuevo y normalmente lo nuevo es como que no lo comprendes porque no vienes de ahí. Pero como estaba en un círculo en donde todo el mundo le gustaba el reggaetón, era el bicho raro. Entonces, ¿te pasó alguna circunstancia parecida? ¿Sí? A ver, varias veces, una cosa. Me gusta todo tipo de música a mí normalmente. Okay. Entonces, yo te bailo, salsa choque, salsa y todo, porque yo creo que conecto con varias
varios estilos musicales porque me encanta moverme. Mm. O sea, yo voy a una fiesta, yo no tomo, no fumo, no hago nada, soy súper zanahoria, como dirían. O cabeza de pollo también me parece. Y literal mi pollo es mi pollo. Mi pollo. Mi apodo en la casa es Pollito. Ok. Entonces, yo realmente nunca conecté con esas cosas. Yo era la rara, por así decirlo, porque yo era muy mamá de pequeña. O sea, yo veía, llevaban como que a veces alcohol, y yo le golpeaba. Decía como, pa, aquí les daba siempre a todos, así como que, pa, ¿por qué traes eso al colegio? ¿Que eres un borracho? ¿Qué te pasa? Loquísima yo, siempre como. Y los miraba así. Como que, ¿qué le pasa? Pero, ay, si ponían reggaetón, racata, racata de una a bailar. Porque para mí, no hay nada sucio en el baile hasta que lo transforman a otra intención. Okay. Creo que cualquier tipo de estilo se puede bailar sin necesidad de llegar a lo, ¿cómo sería? A lo vulgar, por así decirlo. O sea, siento que también okay. ¿Qué es la vulgaridad? ¿Qué es lo sucio, como lo llaman? Uh-huh. Yo siento que cuando ya se transforma eso es cuando ya las parejas se ponen ya en otro trip. Ya con una connotación más sexual. Cuando no estás disfrutando el bailar, pero uh-huh. se puede bailar sin llegar a eso tranquilamente. Uh-huh. Entonces, yo desde chiquita, claro, ponían lo del reggaetón y todo eso, y yo armar coreografía, vamos, hagamos y todo eso, pero eso sí no me gustaba bailar con nadie, porque yo sentía que siempre la intención de la otra persona al bailarlo no era bailar, uh-huh. Y eso no me gustaba. Entonces, eso es algo que sí conectaba en ese sentido, pero sí tenía unas cosas demasiado raras. Yo creo, a ver, es que yo soy la última de 4 hermanos. Okay. Entonces, mi hermana mayor, Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC, esos grupos. Mi hermano, Slipknot, Korn, Linkin Park, Audioslave, The Scripts, o sea, todas esas bandas. Mi hermana salió súper tropical. Mi hermana escuchaba vallenato, bachata, salsa, merengue. Mi papá, salsa, merengue, flamenco. Oh. El flamenco es algo que a mí me marcó, o sea, por mi papá, porque mi papá siempre me decía que mira cómo bailan y todo eso, y para mí el flamenco es como... Uf, me ericé. Yo me erizo, cuando pienso en algo que realmente me gusta, me erizo totalmente. Yo soy un gato también, al parecer. Me erizo totalmente, y es que el flamenco tiene una fuerza, sí, una agresividad, a eso me refiero, cuando un baile tiene una energía agresiva, pero no de forma negativa, sino en una forma que te impacta, de la pasión que hay dentro. Y con solo verlo. Con solo verlo. Y imagínate haciéndolo, o sea. Uf, no. Yo me metí, pero no pude estar como que mucho tiempo en flamenco, pero me parece algo muy admirable. Y la guitarra flamenca, que es, o sea, saber tocar flamenco en guitarra es una de las cosas más complicadas que hay. Entonces, yo realmente como que admiro demasiado el flamenco también porque mi padre me lo inculcó bastante. El flamenco. Y mi mamá, en cambio, mi mamá hiciera muy disco y pop, en cambio. Mi mamá te escuchaba todas esas canciones que estaban de moda antes, como, ¿cómo sería? No sé si me escuchaba Rafaela Carrá. 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6, pa, 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 okay. Ya, esa era la música de mi mami. Entonces tenía tantas mezclas musicales en esa casa que era como estabas escuchando, entrabas a un cuarto y escuchabas rastastas, tastas, sí, rastastas. Ibas al cuarto de mi papá y escuchaba... me sentaba con un rato con mi mamá, 5, 3, 4, 5, 6, entraba donde el cuarto de mi hermana Marivía y escuchabas You are my fire. Y entraba al cuarto de mi hermano y era... Entonces era como... eran muchas ambientaciones, demasiado. Era sobreestimulante. Y yo creo que el menjunje de todo eso. Mi gusto musical se basa en todo lo que cogí. Y mi hermano también me inculcó bastante. Dean Martin es mi cantante favorito. Okay. Y casi nadie sabe quién rayos es Dean Martin. Pero todos lo hemos escuchado porque alguna canción ha salido en su película, como When the moon hits your eyes like a big pie, that's amore. Y ese,
a mí Dean Martin me mató. Entonces, un día fui al colegio y un amigo me dice, Arplay, ¿quieres poner música? Y yo, sí. Y de la nada todos estaban escuchando reggaetón y era así como que toda la cosa y yo pongo Dean Martin y pongo When the moon hits your eye y está así y todos como ¿estoy escuchando esta mal? Y luego un día un amigo y yo nos matamos de la risa porque él puso una canción super pop que era super ta ta tararararara, y yo cojo y pongo, no sé si han escuchado Down with the Sickness, ¿Ya? que Parachute, oh wow, pum, 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 y se pone súper hardcore la canción. Y en un momento comienza a insultar a la mamá en la canción. Dice como de, ay, ¿cómo que le dice? Le dice perra, le dice sadistic, abusive fucking horse. Y es como, se pone, y yo estaba así como, yo, sadistic, abusive fucking horse, will you die? Y mi amigo así al lado mío, ¿qué pasó? Y yo iba súper tierna el colo, o sea, tú me veías con la falda hasta acá, así hasta las rodillas, súper peinadita, arregladita, así como que súper elegante, y de la nada, you are music sadistic fucking horse. Como que, ¿qué le pasa? Entonces sí, puede ser que chocaba por mi menjunje raro de canciones. Es que a mí cuando he conversado con estos pequeños detalles, si bien desde nuestra perspectiva es como que, ok, nosotros llegamos a hacer algo así. A mí me recordó que en mi cole había como algunas semanas en que cierto grupo de alumnos, por notas o por llegar a tiempo y demás, te permitían poner música en los recesos. Ay, qué Entonces, como había parlantes por todo el colegio, te permitían poner música en los recesos. Y era incómodo cuando me tocaba a mí, porque mis amigos en todo el receso volteaban a verlo cuando iba caminando hacia el lugar, conectaba mi pendrive. Y justo, sí, me hiciste recordar justo el momento de conectar el pendrive y voltear a ver que me estaban viendo. Yo, ya sé que me van a hablar luego un rato por lo que voy a poner. Y obviamente, al menos en ese tiempo era más romántico, ¿no? Pero a la gente le gustaba mucho el reggaetón o le gustaba mucho... Me acuerdo que estaba, todavía antes del reggaetón estaba de moda todo lo que era romántico con Panda, todo lo que era medio emo y todo ese estilo, My Chemical Romance, Kudai, My Chemical Romance, etc. Y yo estaba en mi época R&B full romántico con Usher, con T-Pain. Entonces ponía mis músicos como que, musiquita como que lenta, suavetón, un poco sexual, pero con una voz como que tan tranquila, ¿no? Y la gente se sentaba a escuchar. Y era luego me hablaban porque es que tu música no nos inspira a jugar. Y obviamente estaban en las canchas. Y te bajaba el trip de querer pegar. Tú también desambientabas el juego también. Pero era lo que me gustaba. Era mi turno, o sea, era mi turno. Entonces, me perdí con la pregunta. Ya. Si tienes de cierta manera alguna conexión con un artista o con alguna canción, con cada uno de tus familiares, con cada uno de tus... Claro. O sea, que esta canción me recuerda a... Claro, y hasta momentos específicos. Creo que todos los momentos de mi vida tienen que estar ambientados con una canción. No sé si te pasa, pero yo soy ese tipo de persona que tú dices algo y yo de una comienzo a cantar. Porque es como de... Cada palabra puede ser una canción, porque sí, todas han sido utilizadas para una canción. Todo te lleva a alguna palabra. Entonces yo siempre soy de esas personas que dices algo y yo, ya, estoy cantando. Entonces, por ejemplo, conocí a ya lo conocí, hablando de eras. Ya conocí a un amigo, pero él se llama Lucas, y no hay muchas personas que se llaman Lucas. Entonces me emociona mucho porque hay una canción de Rafael Acarrá que es Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido, Lucas? Y parece como que infiera que es gay, Lucas. Entonces, yo se la pasé cantando todo. Cada vez que decían, oye, Lucas, y te la cantaba todita. Y era tipo, ¿de dónde sacó esa canción? Nadie sabía. Pero es que es más vieja, entonces yo puedo tener unos gustos musicales viejísimos. Un hombre que admiro un montón y que me hace acuerdo a una época específica de mi vida y a mis padres en esa época específica es Rafael. Oh, Dios mío. Rafael con su... Una voz. Chuta, es que tremenda presencia de ese hombre. Yo soy aquel
Y yo intentaba ser muy él, entonces como que era, bueno, yo soy aquel, y le cantaba a mis padres se mataban de la risa, porque yo iba, yo soy aquel, que por quererte, yo soy muy romántica, entonces yo le cantaba a mi mami y a veces le llevaba flores, y le decía una flor para otra flor, y yo me hacía la romántica, pero le ponía esta voz, una flor para otra flor, y mi mami, ay, gracias, y yo, de nada, de nada. Entonces, yo hablaba así, era que era muy random ya. De nada. Era random, Yo lo sé, yo era lo sé. súper random. Entonces, siempre me ha gustado como que... Siempre he querido... A ver, lo que siempre he odiado es que me digan, tienes que ser una dama. Okay. Entonces, algo que tengo muy metido es que yo siempre intentaba interpretar artistas masculinos en mi infancia y adolescencia, solo por seguirles la contra a todas las personas que me decían, usa falda, no abra las piernas, que sea femenina, que sí que lo otro. Era como de, ¿quieres que sea femenina? Ya seré todo lo contrario. Entonces, cuando tocaba una presentación y había un hombre y una mujer, yo soy John Travolta. Yo voy a ser John Travolta. Y cuando me preguntaban, no, hombre, pero es que tú eres niña, le digo, ya, dile a uno de estos manes que lo haga, a ver si lo hace mejor que yo. Y yo estoy confiadísima, yo sé que puedo ser muy sexy como hombre, más que todos estos manes. Así que ponme a mí, ponnos a prueba. Y nadie quería salir, nadie. Porque es que yo sabía que ellos sabían que yo les iba a ganar, porque soy súper competitiva en ese aspecto. Cuando alguien me dice no, ¡ay, pues, no! No. Ya vas a ver que sí. Okay. Entonces es eso, simplemente no me gusta los encasillamientos. Esto es para hombres, esto es para mujeres, no puedes hacer esto. Entonces a mí me encantaba vestirme de traje, como ponerme un traje y me vendaba. Me vendaba las chillas y todo. Entonces para verme aún más masculina. Y me encantaba, no me gustaba el pelo largo, quería el pelo corto. Siempre como que tenía eso, que eran mis gustos y como esa actitud caballerosa. Entonces siempre tengo ese recuerdo de escuchar Rafael por mis padres y escuchar como a Dean Martin, Frank Sinatra y tratar de parecerme a ese tipo de caballero elegante. Entonces me siento como que mucho más identificada con esa época, pero con ese traje y esas voces gruesas y yo intentando ser como que eso. Okay. Entonces, creo que eso. Y eso, lo que te dije. Mi hermano es rock. Mi hermana mayor es pop, definitivamente. Mi hermana, que es un año mayor a mí, es tropical. Mi papá es una mezcla de todo también, pero más que nada mi papá flamenco y salsa. Y mi mamá, pop disco. Ok, más con un estilo completo musical. En sí. Ok, es que yo en cambio sí conecto con una canción específica o con un álbum específico con conciertos familiares. Pero conectando con lo que ya fui recordando. Era, y para conectarlo también con la siguiente pregunta, era, ¿qué crees tú? Porque de nuestra perspectiva sí es como que, bueno, yo soy así, me parece curioso, es hasta cierto punto un poco risible tu propio comportamiento luego a posteriori de recordarlo. Pero, ¿qué crees que opinan las personas que nos vieron hacer esos actos enfrente de ellas, ¿no? Que quizás en tu caso te veían como, ok, esta chica normal, con su uniformito, todo tranquila, y luego termina mostrando su verdadero ser en una parte en específico, no completamente todo, pero en una parte. Yo siempre me quedo con esa duda porque cuando uno cuenta una anécdota, sí, obviamente la ves desde y la cuentas desde tu perspectiva. Y siempre mencionas a un amigo, a un compañero, a un tío que te vio hacer eso. Pero siempre me quedo con la duda de que qué realmente, con qué se quedó esa persona de nosotros, cuál fue su perspectiva, ¿no? De eso. ¿Qué crees que ahora hayan pensado tus amigos en ese momento, en ese instante? ¿Fue sorpresivo o a día de hoy también te recuerdan de esa manera? Yo creo, es que he tenido la oportunidad de que esas personas se me acercaran como que durante estos años a comentarme sobre recuerdos. Okay. Es como de, te vuelves inolvidable, simplemente. Te vuelves un recuerdo de su infancia, para muy marcado, para siempre, y eso es algo muy lindo. Como que, es más, yo escogí la carrera de teatro porque yo pensaba antes que no era una carrera en sí. Porque una amiga se acercó a escribirme como, yo le dije que iba a estudiar otra cosa, y ella me dijo, qué raro, siempre te vi haciendo algo artístico, como danza, teatro, y yo, ¿teatro?
claro, es una carrera. ¿Por qué no lo vi así? Porque yo al principio quería estudiar, esto es bonito, yo quería estudiar diseño de modas, Ok. luego quise estudiar danza y luego terminé estudiando teatro, que yo siento que es una mezcla igual de todo. Todo es una mezcla de todo te puedes inspirar. Entonces, ellos siempre es como que las profesoras de mis anteriores colegios siempre recuerdan alguna cosa de esas que hice, como tipo, sí, que a María Paula le gustaba vestirse de hombre, sí, que a María Paula le gustaba hacer esto, como que siempre, como que María Paula era muy rebelde, que María Paula tenía, entonces te vuelves un recuerdo. Y por ejemplo, mi amigo, el que justamente él puso el pop y yo el rock, se mata de la risa ahora diciendo como que recuerdas ese día, porque a mí se me ha olvidado y él me lo recordó. Pero para mí no fue tan memorable, yo solo puse una canción que a mí me gustaba. Exacto. Y me la puse a cantar ahí, porque yo no tenía... Yo crecí siendo muy sinvergüenza, por así decirlo. Es que el sentido correcto de la palabra. Sí, era muy sinvergüenza, o sea, te bailaba en las calles de la nada, o me ponía a gritar, y no tenía vergüenza nunca de nada. Y cuando me preguntaban, oye, ¿no te da vergüenza hacer tal cosa? Toda la gente siempre me preguntaba como que, oye, ¿no te da vergüenza? Como que con una ¿cómo sería? Una preocupación genuina, como sí. Que no te da vergüenza. Y yo, y mami siempre me inculcaba eso, la única vergüenza que yo debo tener es o de hacerle daño a alguien, robar o matar. Yo de lo demás no voy a tener vergüenza nunca en mi vida. Entonces yo dije, ¿por qué tengo que sentir vergüenza por bailar? O sea, ¿qué es eso? Para mí, mi lógica era totalmente diferente a la lógica de mis compañeros. Entonces era como que muy difícil conectar con eso. Pero igual me querían un montón porque era como de, está loca. Ya está lloviendo. Empezó a llover, ya nos ha pasado antes, pero lluvia. A María Paulette le gusta la lluvia. A mí también. No sé, estas épocas de lluvia son bastante bonitas, al menos para mí, porque la lluvia hace que todo vaya un poquito más lento, hace que la gente realmente te preste atención, realmente puedas hasta entablar una conversación en la calle. Nadie está como apurado por el mismo hecho. Claro, porque se quedan estancados. Exacto, sí, bueno, también por eso. Pero es que aunque sea una llovizna, hace que vaya más tranquilo, el ambiente se siente más tranquilo. No es o sea, aquí grabamos muchas veces y no hay tanto ruido de carro como normalmente hay. Quizás por esto mismo, porque sabes que la calzada está mojada, tienes que ir más despacio. Te juntas en bolitas en las esquinas donde si hay un lugar para taparte, si es que no llevas un paraguas y puedes conversar o puedes reírte, lo que sea. Me gusta mucho por ese sentido de la lluvia. Pero estamos en la pregunta. Luego hablamos de eso. Okay. Los artistas, y me incluyo, llegamos a vivir constantes o inquietantes delirios, por poner otra palabra rimbombante. Por lo que tendemos a hablar solos. Ojo, a hablar con nosotros mismos, claramente. Y ya me comentaste sobre eso, sobre hablar solos, pero ¿qué es lo que al menos en mi caso cuando hablo solo, si son reflexiones sobre ciertas situaciones que quizás no pude actuar en ese momento como debía? Okay. Quizás me quedé congelado, quizás no supe qué decir, entonces luego tengo como una sensación incómoda constantemente de qué me pasa y recuerdo y digo, fue por eso, y hablo conmigo para poder, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué pudiste decir? Y saco un monólogo. Yo tengo monólogos increíbles. Cuando estoy solo soy lo máximo. Y cuando hablando con otras personas no lo soy también. Estoy solo, soy un gran conversador. Pero en tu caso, ¿cómo es para ti el hablar solo? O hablar contigo mismo. A ver. Es que es extraño porque yo no recuerdo una amiga. Pero sí me acordé. La hermana de mi mejor amiga. Una vez me preguntó, oye, pero ¿qué hablabas con las paredes? Y a mí muy naturalmente se me salió decirle, no me acuerdo, no he vuelto a hablar con ella. Como si fuera mi amiga de años. Okay. ¿Qué ha de ser de su vida, no? Hace tiempo que no. Te lo juro. Y nos dio tanta risa porque yo lo dije con tanta comodidad como, no sé, no he vuelto a hablar con ellas. Y ella se quedó así, que son tus amigas.
Y yo, bueno, fueron, de cierto modo fueron. Entonces yo no me acuerdo, no tengo memorias de qué hablaba con esas paredes. Pero algo de que sí tengo memoria mientras iba creciendo era esto de encerrarme en mi cuarto y hablarme todo el día, porque me sentía mucho más cómoda hablando conmigo, porque de verdad es que yo me sentía que nadie me entendía. Okay. Porque habían lógicas para mí que eran tan lógicas y veía que para las otras personas no, y era como chocante, porque era como de, ¿cómo es que ellos ven esto así? Si es obvio que no es tan preocupante. Entonces como de, relájense, ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tantas normas? ¿Por qué tanta...? Uy, me estresaba, yo odio que alguien me diga qué hacer. Lo odio. Tanto así que desinstalé Virril. Porque Virril me decía, tienes 2 minutos para tomarte una foto. Yo, ¿y tú quién eres? Mi mamá, tú no me ordenas. ¿Tú no? Desinstalado. Tan así de rebelde y contradictoria soy. Porque es que no puedo, no soporto que me digan qué hacer, cómo vestirme, qué hacer. Hoy no lo soporto. Entonces, creo que yo era la única que me entendía de cierta forma. Entonces también ahí nació la actuación. Porque yo en cambio también he pensado en situaciones que me pasaban y que pude haber contestado mejor. Pero como yo era tan, al menos en esa época, era muy, ¿cómo se diría? Muy inesperado mi forma de actuar, era muy impulsiva. Entonces realmente sí hacía lo que yo quería hacer y nunca me arrepentía, era como demasiado impulsivo. O sea, si yo le tenía que golpear a alguien, tú me veías así, ya nada, ¡pum!, ya le estaba golpeando. Entonces tú me veías muy tranquila y ¡pum!, ya estaba gritando. O me veías tranquila o ya estaba abrazando a alguien. O sea, podía ser... Yo digo que yo soy una persona de extremos. Yo no puedo amar en intermedio, yo no puedo llorar en intermedio, o sea, sentirme triste en intermedio, feliz en intermedio. Si yo estoy feliz, me desbordo de felicidad. Si yo estoy triste, lloro hasta sacarme el aire llorando. Si estoy enojada, no, soy histérica. Yo no estoy enojada, yo soy histérica. Entonces, yo siento que mis emociones nunca están en un equilibrio, siempre se desbordan y me encanta andar desbordada por la vida. O sea, me encanta, porque es como sentir todo al 100% y no al 50%. Y es como lindo eso. Y lo estoy volviendo a tener porque como que se durmió un poco esa parte de mí por 1.000.000 de conflictos y cosas que había tenido. Personas que me decían, ay, eres muy llorona, ay, que es como que cosas muy negativas que fui como asimilándolas como mías. Adoptándolas sin necesidad de... Ajá, cosas de la sociedad que a medida que fui creciendo me fueron cambiando toda esa chispa que yo tenía. Entonces ahora como que estoy tratando de recuperarla. Más que nada cuando es un grupo grande de personas que te dice, estás mal, tú eres el problema, comienzas a creerte el problema. Sí, y hasta a veces es como cuando terminas en lugares... Yo he reflexionado, ¿no? O conectando con lo que dije al inicio, sí, en esos momentos en los que te estás luchando o estás solo o cuando no puedes terminar un libro o no puedes terminar una página porque tus pensamientos son más atractivos de tratar que el propio libro. Sí, un poco yo tuve que a fuerza, por cuestiones desde muy pequeño, desarrollar la empatía con cualquier aspecto porque era muy incisivo con mis palabras. Entonces cuando he terminado teniendo estos monólogos, al final de mis monólogos digo como que qué bueno que no lo dije. Ajá. Qué bueno que no lo dije porque me pude haber lastimado mucho a una persona. Y quizás esa persona sienta que lo que me dijo fue como fuerte y para mí fue como que por algo no reaccioné porque no me generó nada. Pero si hubiese hecho lo que dije en mis monólogos, sí a muchas personas pude haber herido muy fuertemente por el mismo carácter que tengo. Entonces, conectando un poco con lo que estabas diciendo ahorita, cuando entras a nuevos círculos o a proyectos o a nuevos grupos de personas, luego que los ves a posteriori, cuando te vuelves y cambias de grupo, cambias de lugar, te das cuenta que te das cuenta que ese grupo ni siquiera se da cuenta en sí de que toda esa bolita de personas están mal. Ajá. Mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, pero siguen juntándose o siguen haciendo cosas que luego tú reflexionando te das cuenta, de ahí yo tomé esto que ahora me está afectando
o de ahí yo tomé aquel pensamiento que me hizo dudar sobre mi propia personalidad. Y cuando lo ves a posteriori, cuando lo ves después, sí te quedas como que, no sé si te ha pasado, que has vuelto a ver ese grupo de personas y siguen igual. Es bastante fuerte porque cómo y conectando con lo que dijiste antes, obvio te das cuenta que están un poquito mal o no se dan cuenta que están mal porque el elemento que los hizo pensar o los hizo llevar o por otro camino fuiste tú. Porque tú eres el que te vuelves el recuerdo de que hacía algo completamente distinto o pensaba distinto a lo que ellos ya habían aceptado que era lo La normal. normalidad. Uh-huh. También el teatro es una herramienta que me ayudó a empatizar aún más con personas que yo antes no podía empatizar, que yo decía como de no, esas personas son muy crueles, están mal. Y luego comencé a empatizar inclusive con eso. Bueno, desde chiquita también sí, cuando fui creciendo, yo decía, bueno, esa persona pega, esa persona hace esto, esa persona hace lo otro, pero es por algo. Entonces, lo que aprendí ahora es que puedo entender, pero no debo justificar. Y yo justificaba muchas acciones negativas de las personas con las que yo estaba, justamente por tratar de entenderlas. Claro. Tanto así, tanta justificación, que yo terminé perdiéndome a mí misma, porque yo decía, bueno, esta persona hace esto, pero es por esto, así que la puedo perdonar. Entonces, era muy permisiva, perdonaba demasiadas cosas, tanto así que acepté comentarios que cuando ya comencé a leer sobre psicología, sobre cómo poner límites, comencé a escuchar podcasts, a esas personas no les comenzó a gustar tanto mis cambios. Claro. Como ya yo no era esa chica tan sumisa que se dejaba de cosas, sino que estaba poniendo límites. Y en vez de comprenderlo desde un lugar de amor, desde, ¿sabes qué? Está bien, tienes razón, estos son tus límites, los vamos a respetar. Era como un tipo, ay, pero solo estamos bromeando. Ay, es una bromita nomás. Ay, ¿por qué te pones así? Ay, que eres muy sentimental, que el mundo no es así, que tienes que ser más dura, que este que lo otro, que no deberías llorar tanto. Y es como de, chuta, llorar es mi personalidad, yo lloro todos los días. Como de, porque, ay, es que yo odio, es que te juro, ya me frustré. Yo odio Okay. que la gente vea tan mal el El estar llores, triste. el estar triste, Cuando porque es no lo normal. es normal y es tan rico estar triste, es tan rico, es como, quiero llorar ahorita, voy a llorar, punto. O sea, porque no tienes que hacer nada, solo déjame llorar. O sea, la gente cuando, siempre dije eso, que la gente cuando te ve llorar es como, necesito hacer algo para yo sentirme buena persona. Ok, sí. Pero es como de, piensa también que esa persona solo necesita llorar y ya, no tienes que hacer nada desde tu ego ni nada. Déjala llorar. Puede que solo eso le pueda salvar la vida a alguien. Llorar. Sí. Y te das cuenta de muchas veces cuántas personas sabes que necesitan eso. Que quizás en su propia actitud notas que tienen algo muy guardado que no han sacado de sí mismo y que ni siquiera se dan cuenta y está ahí. Y realmente necesitan llorar. O cuando lloran, no lloran lo suficiente. Es como que le empieza como un miedo a esto de, no, es que estoy mal, no debo llorar. Y es como que, y te tratan de forzar, calmarse y se calman y apaciguan esa emoción que estaba a punto de salir. Y es súper Y fuerte. liberar Es a súper fuerte. esa persona. Claro, yo me acuerdo claro, de la cara de alguien que yo le estaba como que tratando de ayudar a llorar y su cara era tan, y como que quería llorar y se ponía enojado y quería llorar y se ponía enojado y yo vi y me quedé, wow, cómo uno mismo y la sociedad mentalmente te pueden transformar algo tan lindo que es llorar con debilidad, con algo que tanto te tienes que forzar a ti mismo a no hacerlo. O sea, es ponerte límites. Es ponerte límites de sentir y de vivir. Y yo dije, chuta, yo no quiero vivir limitada, yo no quiero que alguien me diga, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces, yo siento que me sentía muy limitada en ese aspecto con estas personas. Pero estás tratando de quitar eso. Estás tratando de volver a... Estoy ahorita tomándome un tiempo bastante de tener ahora
A mí antes me encantaba estar sola porque yo no era mucho de estar con las personas. Okay. Y era muy feliz. Era muy feliz. ¿Para qué? Era muy feliz. Porque, chuta, yo reflexionaba así como dices, yo me encerraba en mi cuarto y reflexionaba sobre la vida, sobre cosas que quería hablar. Y, chuta, era tan entretenido hablar conmigo misma. Es tan entretenido, tanto así que yo me cuento chistes. Yo me cuento chistes. Y una mañana mi hermano... Yo soy súper madrugadora desde chiquita. Yo me levanto 5 de la mañana, en punto. Okay. Entonces yo me duermo 10 y me levanto 5 de la mañana. Me encanta dormir temprano y levantarme temprano. Es algo que me apasiona. Porque para mí la mejor hora para estar vivo es las 5 de la mañana. Primero, no hay muchos autos. Los pajaritos se están levantando recién. El clima está frío. La ambientación está azul. Y es un perfecto clima para abrigarte un poco, lo suficiente como para que no te dé frío, pero poquito. O sea, no hace tanto frío, poquito. Y un café, para calentarte un poquito más. Es como... Siempre recuerdo eso. Soy una ancianita que salía con su suétercito abrigado a tomar un café 5 de la mañana en punto. A leer algo o a simplemente quedarme por horas, como si el tiempo no importara, como si no hubiera presión, mirando y escuchando. Y era algo que dejé de hacer inclusive, porque comencé a sentir presión. Comencé a sentir que no estaba haciendo nada, comencé a sentir que todas mis decisiones estaban equivocadas. Y me fui como perdiendo tanto eso de quedarme sentada y admirar por horas cosas, de hablar conmigo misma en mi cuarto, porque ahora tenía la necesidad de preguntarle a todo el mundo, ¿lo estoy haciendo bien? Y era tan frustrante, porque antes me valía madres que alguien me dijera que lo estaba haciendo bien, porque yo solita en mi cuarto reflexionaba, ¿sabes qué? Si te equivocaste en esto, ¿sabes qué? Si debes mejorar en esto, ¿sabes qué? Así, yo solita dándome consejos. Porque inclusive cuando asistes a un psicólogo, el psicólogo espera que tú mismo encuentres las respuestas. Y hay este método que es que el paciente habla, y él solito se va dando cuenta al exteriorizarlo, qué es lo que necesita. Entonces es muy cómico porque es como, es algo que también podría hacer en tu cuarto. Claro. Pero que muy poca gente se da la oportunidad de hacer en su cuarto solo. Pero es que también, sí, pero el psicólogo... Te da herramientas. Más que herramientas, sabe por qué caminos puedes irte. O sea, sí. No sé si un esquizofrénico o alguien que tiene algún dejo, algún trastorno, podría... o sea, basándonos en eso, sí es positivo, pero lo raro, negativo hasta cierto punto es que alguien que sí tiene algún tipo de trastorno no lo nota y se sigue hablando a sí mismo y para esa persona va a terminar creyendo que sí está bien. Cosa que un psicólogo sí te puede decir, hey, aquí sí hay que ponerle un freno. No, o sea, yo por creo ese que caminito. Claro. Todos tenemos que ir al psicólogo. Todos tenemos algo. Y la gente cree que es muy como que ir al psicólogo es como estoy mal o estoy loco. Y es como, no, claro, es por eso que la ayuda de un psicólogo es tan importante porque él lo ve desde, no es una mirada de quiero ayudarte porque eres mi amigo, quiero ver nada, con mis propias vivencias, no. Es como que lo ve desde ese lugar objetivo donde, a esta persona le pasa esto, necesita esto. Claro. Así es simple, no hay ningún apego ahí. Y tú como, si lo crees, o sea, tú como persona común, o el diario vivir, es una persona que se dedicó a estudiar la mente, o sea, hay muchos casos en que quizás no sea porque no quiera, sino porque, o sea, está bien el estereotipo de ese de que te han inculcado que quizás por razones en donde puedes estar enfermo mentalmente, etcétera, cosa que no es así. Es la persona correcta si no tienes a nadie a quien preguntarle. O peor, tienes miedo de preguntarle a personas que conoces. Pero igual a personas que conoces tampoco tienen el conocimiento que tiene un psicólogo sobre la mente. O sea, muchas dudas que tú tienes meramente por desconocimiento, por querer saber las respuestas a aquellas cosas que tú mismo has pensado. Un psicólogo tranquilamente te lo puede decir. No todo es un caso súper heavy en donde te terminas dando cuenta que eres un multiasesino de la nada y que llevas como 30 cuerpos y no todas las cosas son así en absoluto. Pero lo que quería continuar con la entrevista, ¿no? Ya hablamos un poco sobre tu mood artístico y sobre lo que te ha llevado. Y quisiera abrirme yo en este caso un poquito contigo. Y es que en cuanto al cine, yo como director del mismo, hace años que realmente no he tenido como tal una plática cinematográfica. Llevo demasiado tiempo con ello.
por ponerle un nombre, plática cinematográfica. ¿Cuál es, y me encantaría empezar simplemente con una sola pregunta, que ¿cuál es el significado para ti en cuanto al cine? Porque tú has trabajado en producción de arte, todo el apartado de arte, en el arte visual, y también actriz, y también dirección de actores. Entonces, quiero conversar contigo de eso, básicamente. Sí, o sea, yo hago, a ver, yo aparte de dirigir actores, también hago dirección de arte. Y yo siento que, yo siempre digo esto, un buen director necesita saber actuar para poder tener herramientas para guiar. Hay, hay tantas personas que desean ser directores que no saben cómo dirigir, no tienen las herramientas. O sea, tú simplemente necesitas conocer el lenguaje para comunicarte mejor. Es como una herramienta muy básica que es necesaria, es justa y necesaria. Es más, revisa la película que tú quieras, la primera película de un director, él actúa en su propia peli, el que tú quieras, así sea un papel Es chiquito, verdad, es cierto. actúa en su propia peli. Es que necesitas ver lo que yo digo siempre, hasta en la vida, es como un consejo que siempre doy, ver las dos caras de la moneda. Si tú no te pones en el zapato de la otra persona o si tú no ves el otro lado de la profesión, ¿cómo piensas que vas a hacer bien tu profesión? Es como necesitas conocer el otro lado, es fundamental. Entonces yo como actriz dije, me falta algo. Es más, y ahorita último estoy viendo como la idea de un video que quiero hacer y quiero dirigirlo, porque digo, esto es necesario para mí como actriz. Oh, okay. Ver el otro lado de la moneda. Ya estoy, desde la dirección de arte he visto un montón de cosas, porque también me ha tocado como que medio producir y hacer dirección de arte, y es como todo un mundo diferente el estar detrás, y me ayuda tanto a empatizar como actriz con el trabajo de las personas que están detrás de la cámara. Y asimismo, como soy actriz, cuando estoy del otro lado de la cámara, empatizo demasiado con el trabajo de la actriz. Tanto así que yo, como sé que hay cosas que interrumpen el proceso y que hay personas que no entienden ese proceso actoral, como ponerse a querer conversar o hacerle bulla en el momento en el que la persona se está preparando, o a bromear, y es como de no, tienes que respetar el proceso de cada quien. Si la persona sí quiere conversar y ese es su proceso, como que conversar y estar ahí, conversa y está ahí, pero si la persona quiere estar solo, no le impongas esa incomodidad de interrumpir ese proceso y que la otra persona por amabilidad tenga que seguir el juego. O sea, no es justo para esa persona. Y asimismo, algún actor o algo que tenga la paciencia también de que a veces las cosas no salen como uno las tiene planeados en la producción y algo se termina cayendo, algo se tiene que resolver y es como, ¿sabes qué? Y yo ahora como actriz, cuando estoy en el papel de actriz, ayudo mucho en lo que pueda al equipo. Es como si veo que el equipo está teniendo complicaciones con algo, yo te ayudo. Yo también lo hago. Así como que... Sí, eso me volaste la cabeza, porque si pocas personas se dan cuenta de la necesidad de entender la visión de la otra persona, ¿no? El punto de vista de la otra persona. Estudiando en la Universidad de las Artes, la propuesta que tenía la universidad era eso, o sea, hay momentos o partes durante la carrera de estudio, que es que te dicen, no, sí o sí, tienes que tomar un curso de esta otra materia, porque lo vas a necesitar para saber cómo comunicarte con esa persona. Me parece increíble que tú como actriz, que supongo que es la parte más, tu leitmotiv, en cuanto al mundo artístico, lo tengas como, no, pues si yo quiero dedicarme en serio a esto y quiero saber, tengo que saber un poco de todo, tengo que saber cómo, meramente para comunicarte con el director, meramente saber cómo es que él entiende o cómo un director entiende la visión de una escena. Porque sí, podrás haberte encargado 1000 veces, 1000 proyectos, ya sea actor principal, actor de reparto, secundario, lo que sea, porque todos los papeles, de todos se aprenden muchísimo, pero no sabes cuál es el vínculo o la conexión en cuanto a la comunicación que tienes que tener con el director, porque el director tiene un lenguaje. Normalmente tú como director
obvio, eres el director, tienes que sí o sí tomar ese papel Exacto. de ponerte por ejemplo, yo he pasado por todo. Yo me metí en todo, desde el que hace el tras cámaras hasta el que pasa el cable, hasta poder llegar a tener... Yo pasé por todo antes de sentirme confiado de que podía dirigir. Ajá. Y había muchos compañeros que empezaron, no, yo quiero dirigir desde ahorita. Y luego no sabes Sí. comunicarte con el gaffer, no sabes cómo esa persona se mueve, cuáles son los elementos, cuál es lo que le toca. Yo, en cambio, traté de que, bueno, antes de tomar el valor de hacerlo, de tomar la responsabilidad que es ser director, Es muy voy a aprender a empatizar y a saber cuál es el significado de todo esto, de cuáles son los elementos de esto, para luego poder dirigirlos. Hasta también para que no se te hagan los locos luego en plena escena, porque te dicen, no, eso no es así. A ver, yo fui eso, yo viví eso, y yo sé cómo se hace. Así que a mí no me puede sorprender en nada. También por eso, pero también por la otra parte de que necesitas saber comunicarte. Me parece increíble que desde tu punto de vista, en cuanto a la actuación, hayas decidido como, sabes que yo también necesito dirigir algo para saber cómo es esa otra parte, porque desde la actuación, bueno, estás tú, ¿con quién? Diálogo, cámara y seguir el movimiento que más o menos es el director. Pero como parte del director, está viendo acá, la luz acá, dónde coge el remate. Y a veces, si eres muy picky, por un movimiento que no quedó, ya sea por cámara, ya sea por tu dirección, por tu propia dirección, ya sea por el bloqueo, el punto en donde quedó la luz no iluminada como tú querías que quedara, porque quedó un milímetro atrás. Ahí tienes que ver la decisión si repites o no. Entonces, sí es un conflicto muy grande, porque tú como director, si quieres que quede como era tu visión, claro. más que nada por todo lo que te esforzaste. Y a veces el de cámara se te cansa porque es la octava toma, Claro. pero él no entiende porque decidió, no, yo soy fotógrafo, yo te ilumino, yo te enfoco y te encuadro y esto es todo. No, creo que al menos con la visión que tenía en la universidad, lo que yo he aprendido o lo que trato de decir ahorita con este pensamiento es que sí necesitas y sí es necesario poder aprender cómo es la comunicación o cómo es el comportamiento, cómo es las herramientas que tiene cada persona para poder conectar con ellas. Y eso creo que es algo muy humano. Yo recuerdo, me llevaste, voy a decirlo porque si se me queda la anécdota, luego estoy por qué no la conté. Hay una anécdota, no recuerdo en qué cultura, ahorita, pero Asia, los asiáticos y lo humano que son los asiáticos, ¿no? Sí. Había un tipo de sacerdote que también era una mezcla de sacerdote con Guasón, con Arlequín. ¿Cómo es como bufón? Como un bufón, ¿ya? Era como una mezcla de esos dos, era como el sabio y el bufón, era como una mezcla de ambos en el cual todo el mundo le pedía información o cosas en cuanto a la vida, a cómo dirigir su vida, porque era el que experimentaba dentro de esa sociedad, ¿no? Y decía que un día, o la historia dice que un día, él decide comportarse como una mujer. Decía, ¿sabes qué? Voy a llevar un par de meses comportándome como una mujer. Me voy a poner una peluca, me voy a poner un vestido y me voy a comportar y hacer las labores que es una mujer. Obviamente esa cultura era muy machista, ¿no? Pero no se habían dado cuenta, que es lo triste y lo bastante empático que creo que yo socialmente se necesita, que no sea un señalamiento, sino darte cuenta de que tú también eres parte por haber nacido en esa cultura. Entonces, cuando él vivió eso, luego de los meses, va ya como sacerdote y les dice, no, pues, a ver, no, todo el mundo pensaba, jaja, seguía con la risa y con el chiste por haberse hecho eso. Y él dice, en plan serio, todo el mundo esperaba que contara, porque normalmente contaba algún tipo de chiste o algo sobre lo que había vivido la experiencia, ¿no? Dice, y fue muy serio y muy triste y muy en llanto a contar, yo como mujer, a mí me levantaban el vestido, yo como mujer no tenía derecho a hablar, yo como mujer tuve que enfrentarme y huirme de muchos hombres aquí y muchas mujeres aquí, tuve que hacer labores que son horribles y que denigrantes solamente por el hecho de ser mujer. Y desde ese momento, al menos en esa cultura, se dice que se empezó a reflexionar muchísimo sobre la actitud que se tenía socialmente hablando, tanto de hombres como de mujeres, sobre la mujer en sí. Lo conecté por eso, por el hecho de la única manera que tienes de aprender algo es viviéndolo, es estando ahí, ¿no? Y es algo muy humano, es algo muy
muy, muy necesario para poder tener una comunidad, para poder conversar o comunicarte con otras personas. Y más que nada en un ámbito como el nuestro, que son un pocotón de personas en un mismo lugar, en una misma escena, sí necesitas sí o sí llevar una buena comunicación. Y con buena no significa que tienes que hacer las cosas específicas. Buena comunicación significa que se puede ir arreglando o ya alguien ya pensó en algo para solucionar algo que luego tú te diste cuenta y no, ya lo hice. Ok, ya no tienes esa preocupación. Me parece increíble esa visión que tengas ahorita para poder lanzarte a la dirección. Sí, o sea, que yo lo veo necesario. Y, ¿cómo decirlo? Yo también siento que la visión que, al menos gracias a mi trabajo que he hecho con bastantes personas, ha cambiado la visión que tienen de mí como actriz. Okay. Porque la visión inicial era como de tú siéntate aquí y espera hasta que te toque. Y yo no me puedes pedir eso, no me puedo sentar aquí y no hacer nada. O sea, yo me puedo preparar, pero una de las partes que para mí necesito yo para prepararme es sentir que estoy dentro de verdad. Sentir y no me refiero a llevarme bien con todo el mundo, no, me refiero a sentir desde dónde viene toda esta visión desde el inicio, como de dónde nació. Soy muy preguntona, soy demasiado preguntona y me encanta ser preguntona. Como desde el casting yo estoy pregunta cosas del personaje y cosas así. Entonces, me gusta saber cosas porque es como que te vas ambientando y vas entendiendo desde dónde nació el origen de toda la historia, y ahí es cuando ya te involucras tú como persona y esa pasión de la persona se vuelve tu pasión también y tú también quieres que salga bien el trabajo. Y de cierta manera todo el mundo se llena de eso y se vuelve de esa energía y todo el mundo es como que cambia totalmente. Y siempre se requiere ese tipo de personas en tu proyecto constantemente, porque cuando antes de grabar ya todo el mundo está como que con una tensión corporal de a ver, ya nos preparamos por esto, hoy es el día, a ver cómo sale. Obviamente necesitas ese momento esa energía te relaja un poco más, ¿no? Te lleva a que todo fluya muchísimo más. Entonces quería preguntarte, dentro de todo este campo, de toda tu experiencia, porque a mí me sorprendió mucho todo lo que has hecho en tan poco tiempo, me parece increíble. Es algo que nos sorprendió y es de admirar muchísimo. En cambio siento que nunca estoy haciendo lo suficiente, qué extraño. No, pero para nosotros sí fue como bastante una gran trayectoria en tan poco tiempo, me pareció, y más que nada en una época, una temporada bastante complicada socialmente por toda esta situación, la pandemia, etcétera. Es como que, wow. Pero la pregunta es muy sencilla, que es, ¿cuál ha sido tu inspiración como actriz? Actriz, actualmente, ¿no? Ya sean actores, actrices, ¿cuáles son esos toquecitos que tú dijiste, de aquí tomé algo, de aquí no, de aquí sí? Porque al menos para mí como director, sí me das un aura, obviamente no te conozco, es la primera vez que nos hablamos en la vida, pues sí un toquecito medio Julia Roberts por ahí. En cuanto a lo que vimos, en cuanto a actuación, vimos un poco de los videoclips que han estado, algunos cortes que por ahí encontramos antes de esto. Entonces sí es como un poco medio Julia Roberts, algo así, ¿no? Algo muy... Tienes una particularidad de decir, al menos yo como director, los diálogos de una manera muy honesta, ¿vale? Y para abrirme un poco, yo cuando he actuado, sí me he basado muchísimo o me baso mucho en cuanto a la dirección, en la honestidad de las cosas. Cuando yo he actuado me baso demasiado en Tom Hanks. Para mí Tom Hanks para mí, la actuación de Tom Hanks es tan simple que solo se basa en la mirada. Tiene unos ojos demasiado honestos. Tiene una mirada muy honesta él. Para ti, ¿cuál es? ¿O cuáles han sido? Me sorprendió mucho que dijeras Julia Roberts, porque sí la admiro como actriz y sí como que hay películas donde me he inspirado como en ella, pero mis ejemplos a seguir como que han sido otros. Entonces me sorprendió mucho eso porque ahora has abierto otra investigación en mí.
Porque a mí lo que me pasa es que simplemente eso, quiero ser real. Quiero ser lo más honesta posible con lo que está pasando. No quiero mentir. No quiero mentir nunca. Entonces, si veo que algo es muy espectacular, como que muy adornado, no es real. No es real. Entonces, hay algo que otro de mis rituales antes de ir a un casting, si veo que el casting trata de una violación a menores, o veo que el casting trata de una persona esquizofrénica, o veo que el casting trata de algo muy específico que yo desconozco, trato de no ir con prejuicios o cosas que yo ya tengo como que conocimiento de qué, de dónde sale ese conocimiento, de películas, de cosas así. Digo, no, tengo que ir a lo real. Entonces veo entrevistas de personas que realmente sufren esas cosas y me empapo un poco más del tema, trato de investigar un poco como que la base de la esquizofrenia, si hay niveles, si hay como cómo se trata, cómo vive una persona con esquizofrenia. Y todo eso hago antes de un casting porque yo digo, yo no quiero ir y hacer algo cliché que ofenda a esa persona. Yo soy demasiado respetuosa, demasiado. En todas las cosas trato de ser lo más respetuosa posible. Y es como para mí una falta de respeto sería que yo vaya allá y pretenda hacer algo que no soy o que no es. Para mí ahí está mi sinceridad como actriz. Mi compromiso como actriz es mostrar algo real, algo de verdad. Entonces, ¿cómo voy a mostrar algo de verdad si desconozco cómo se ve esa realidad? Entonces, para mí eso es algo que tengo así muy puntual en mi moral como actriz. O sea, no es como que yo diga así tienen que ser las cosas, pero al menos yo, por mi compromiso moral conmigo misma, esa es mi base actoral, ser honesta, nada más. Y es como de no me quiero lucir, no quiero como ir al casting y decir como quiero verme espectacular aquí ahorita. Y es como, ahora último hay algo que me enseñó un profesor de la universidad, que es un escrito que es, soy muy mala con los nombres, Encuentra tu marca creo que se llama, y de David Mamet. Ay, me acordé, sorprendí a mí misma ya. David Mamet, Encuentra tu marca, que él simplemente te dice, no importa cuánto un actor se prepare, no importa todo el proceso que tú hagas, si tú vas a un lugar y no eres honesto, o sea, no te muestras realmente y dejas que pasen cosas, puede que ni siquiera puedas como que realmente hacer algo, terminar haciendo algo, porque nunca te atreviste realmente, como él decía, a lanzarte a la piscina. Okay. Entonces, en un casting tengo muchos rituales. Puedo ir o totalmente desconocida de lo que va a pasar, okay, y decir, voy a ser honesta con lo que conozco, okay, y voy allá. O si veo que trata de algo muy específico que yo desconozco, digo, ok, lo investigo y luego veo qué pasa. Ok, es que aquí, para añadir a eso, era una pregunta que luego la producción me reta si no la hago. Era que, ¿cuáles son tus, cuál es la palabra? Aquí tú le escribimos. ¿Cuáles son tus cábalas antes de que digan acción en cuanto a la actuación? ¿Qué hago antes? Si eres a los Sharpay con el ma. O cuáles son las cábalas, conectando con eso mismo que estás diciendo al momento de actuar, antes de... Okay. Uf, tengo muchas. Tengo demasiadas. He ido experimentando cosas. Yo soy, como les digo, yo soy una persona que intenta fluir más que imponerme cosas. No me gusta imponerme cosas. No me gusta que haya un orden para hacer algo. Por ejemplo, a mí me dijeron antes, yo estaba en primer semestre y me comencé a meter a castings porque, a huevo. Esa es mi frase, perdón. Mi frase es, cuando tengo miedo de algo, solo digo, a huevo. Literal, digo, a huevo y me lanzo. Y lo hago. Y es algo que me quiebra a mí, decir a huevo. Es muy tonto, pero es que esa es mi manera de romper el miedo. Como de... Y hacerme una pregunta muy clave. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uno a veces se imagina un escenario horroroso,
de que, ay, que vas a hacer el ridículo, que estas personas se van a reír, que esto, ay, que esto va a pasar. Te imaginas lo peor, que mi carrera era, esto es lo peor que imaginaba, Se va a acabar. mi carrera actoral en este momento terminó. Ese es mi pensamiento más catastrófico que he podido tener. Y luego me digo, espérate, si hago mal esto, solo no me voy a escoger y ya. O sea, voy a perder un papel. Y tal vez consiga otro. Tal vez no sea lo que ellos esperan en este momento, tal vez están buscando otra cosa. Y está bien no ser lo que ellos quieren. No tengo que sentirme mal por no ser lo que ellos quieren en este momento. Alguien me va a querer. Suena hasta romántico, suena esto como algo de pareja también, inclusive. Y bastante filosófico porque hasta cierto punto, bueno, sí, completamente, entre más te adueñas de tu propio sentir, te llevará a proyectos que conecten más contigo. Ajá. Entonces, aquello que buscas como visión de lograr encontrar un papel, una obra, una película que te llene, la vas a encontrar por eso mismo. Pero si de la nada decides mentir, vas a terminar haciendo proyectos que no te van a gustar. Ajá. Porque no son lo que conecta contigo. También. Entonces, o sea, a mí me ha pasado que he ido a castings y que he leído en ese momento el guión y no me ha gustado. Y he dicho, no sería muy honesto de mi parte hacer esto. Y termino siendo no tan bien el casting. Por miedo a ser escogida. Es muy extraño. Okay. Pero he terminado no dando mi 100 por miedo de ser escogida. Porque yo sé que en el fondo no me va a gustar hacer eso. Ni por plata. Y es como algo tan honesto en mí que no puedo evitarlo. No puedo. Pero cuando quiero algo, cuando digo esto es, yo digo me van a escoger. Porque me van a escoger. O sea, no habrá vuelta atrás. Yo sé que no soy lo que buscan. Porque muchas veces me ha pasado. Es como que piden, características físicas que no cuadran con lo mío. O que la personalidad de ese personaje no tiene nada que ver conmigo. Pero yo digo me van a escoger. Punto. Y me ha pasado. ¿Por qué? Porque me he puesto a investigar, me he puesto a hacer toda una preparación previa. Es como mis primeros castings, sin experiencia alguna, porque no sabía ni dónde estaba parada. Y un profesor, los profesores decían, ustedes todavía no son actores y no están listos para actuar. No deberían actuar. Y yo, a huevo, lo siento, pero tengo que hacerlo. Porque yo soy muy corporal, yo necesito poner en práctica lo que me enseñan. Entonces ellos me estaban enseñando algo y si yo no lo ponía en práctica, a mí se me iba a olvidar. Es que yo me conozco, a mí se me iba a olvidar. Yo no soy mucho de retener cosas si yo no las hablo, si no las aplico, si no las hago. Y es como decir, las aplicamos en clases, pero es algo mucho más potente cuando ya estás comprometida a un papel. Es como que ahí está el miedo de quedar tú mal. Y ahí te comprometes aún más a que sea simplemente una presentación íntima en la clase. No, porque ahora tú tienes una responsabilidad, no solo con un equipo, sino contigo misma, de no quedar mal. Y eso aterra más y te hace aplicar realmente bien los conceptos. Yo me meto mucha presión, la verdad que sí lo hago. Inclusive en ejercicios de clases, yo he intentado hacer retos para mí misma. Por ejemplo, hicimos un ejercicio de Stanislavski, que es el ejercicio de la espera, que es un ejercicio súper fuerte. Yo dije, yo no voy a escoger algo simple. Yo me voy a retar a mí misma a uno de los recuerdos más traumantes de mi vida, hacerlo en clases. Y eso fue lo que escogí. Escogí un recuerdo muy traumante de mi niñez, que recordaba así cada detalle. Yo dije, yo sé que este va a ser fuerte, porque en ese ejercicio tú tienes que recordar hasta el mínimo, o sea, fijarte al menos en un detalle recordar cómo estabas vestida, qué olores había, qué hora era, si hacía frío, si hacía el clima, si era martes o era miércoles, porque el martes no es lo mismo que el miércoles, hay diferentes. Cuando escoges una hora en específica, esa hora se siente totalmente diferente a la otra hora. Cómo estabas vestida también dependía de cómo tú también te sentías contigo mismo. Si estabas acostado, si estabas parado, en qué estado de ánimo estabas. Como de todo eso, de esas circunstancias, aplica ese ejercicio. Entonces, al escoger ese ejercicio, yo sabía que, esto va a terminar un poco mal para mí. Pero dije, pero tal vez sea liberador. Entonces me reté a mí misma a escoger ese recuerdo que me daba miedo, tanto miedo usar. Y dije, no, si tengo miedo, ahí está el reto. Y escogí ese ejercicio, lo hice, fue puchica. Y la profesora
le atinó ahí a lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Me quedé tan sorprendida con lo que ella me dijo. Es una frase que me quedó ahí redundando por la cabeza, que era, yo no lo estoy, hablaba como si fuera mi conciencia, porque ese es el punto del ejercicio, que tú aprendas a hacerlo con una vivencia tuya y con lo que tú estabas pensando para que tú lo puedas hacer con un personaje, ese ejercicio de la espera y crear la conciencia de ese personaje. Así como tú tenías esa conciencia en ese momento, así como tú piensas varias cosas antes de accionar, eso también necesita un personaje antes de. Hay una conciencia del personaje para que sea realista. Entonces yo siempre intento, y a veces no desde el ejercicio de la espera, sino con cosas más sencillas, crear una conciencia, o sea, decir como de, ok, ¿qué está pensando en este momento el personaje? Y digo, bueno, y empiezo. Me llamo Soledad, estoy en tal lugar, tengo tantos años, ¿qué estoy esperando? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y me comienzo a hacer preguntas. Y cada vez esas preguntas, cuando ya las estoy contestando, comienzan a dejar de generar preguntas y comienzan a generar pensamientos. Y ahí es lo heavy, porque ya no estás pensando como tú, estás pensando como el personaje. Sí. Y esos pensamientos salen naturalmente en base a esas preguntas. Y es súper fuerte eso, porque la primera vez que apliqué este ejercicio en un papel, que fue mi primer coprotagónico, fue con el suicidio de mi expareja, y que yo estaba viendo el video en ese momento en vivo de cómo él me estaba dedicando unas palabras antes de matarse y prácticamente diciéndome que se mataba por mí. Okay. Era algo súper fuerte y yo decidí aplicar ese ejercicio de la espera con ese personaje, que es justamente el que mencioné, Soledad. Fue tan fuerte que yo no podía salir del personaje. Porque hay algo que hay que tener en claro, o sea, uno puede pensar, esto puedo hacerlo, pero hay que tener mucho cuidado con algunos ejercicios, como ejemplo el ejercicio de la espera. Porque uno se lo puede tomar a chiste en el principio, pero con algo tan fuerte como esa escena, que no era algo tan simple, o sea, en eso sí puedo recomendar que fue un error que yo siento que cometí, que yo tenía que empezar ese ejercicio con cosas suaves para luego llegar a algo fuerte. O sea, yo en esa clase terminé escogiendo ese suceso fuerte porque yo ya había hecho varias veces ese ejercicio de la espera en mi trayectoria, por así decirlo, me cuesta decir esas cosas, en mis trabajos, que cuando yo dije, ok, yo ya hice cosas suaves, ya hice cosas fuertes, ahora me falta meterme con lo íntimo. Me falta meterme conmigo misma. Y ahí me metí conmigo misma y dije, esto era lo que tenías miedo, meterte contigo misma. Y es como que es muy fuerte el trabajo actoral que uno puede llegar a hacer. Y con Soledad me quedé metida en el ejercicio. No podía dejar de llorar. Y esto es algo muy fuerte, no recordaba mi nombre. Yo me llamaba Soledad. Pero en el fondo yo sabía que yo tenía un nombre diferente. Pero no recordaba cuál era mi nombre. Los del equipo no sabían qué rayos hacer. Todos los que fueron fue pedirle al otro actor que intente como que hacer algo conmigo. Porque los demás no sabían qué hacer. Todos salieron de la habitación, me dejaron sola porque yo no podía dejar de llorar. No podía. Y este compañero se me puso al lado y me dijo, ¿qué te pasa? Y lo primero que le dije fue, di mi nombre. Y él entendió. Él entendió qué era lo que estaba pasando perfectamente cuando le pregunté, cuando le dije, di mi nombre. Y él me dijo, te llamas Marapulet, en ese momento tenía 21 años, estás en un set de grabación, esto no es real. Yo soy el otro personaje, mi nombre es tal. Y comenzó a decirme todo. Mira, esto es falso, mira, esto y que lo otro. Salí. Así volviste a ti. Fue horrible. O sea, yo no me sentí una increíble actriz por haberme metido tanto en el personaje. Yo me sentí mala actriz por no haber sabido cómo salir del ejercicio y haber no bromeado, pero sí tomarme a la ligera un ejercicio tan fuerte como ese. Pero aprendiste. Pero aprendí. Entonces, cuando me preguntaron, cuando yo contaba esto y me decían como tipo, ay, pero qué cool te metiste, y le digo, no fue una experiencia bonita, fue horrible, fue una experiencia traumante, no poder salir, no recordar no recordar tu nombre. Para mí fue traumante, porque yo, o sea, esa conciencia que se generó
comenzó a decirme a mí misma, a decir la Soledad, por tu culpa se mató. Si ves, ¿por qué te fuiste? Todo esto es tu culpa. Deberías matarte. O sea, el pensamiento se volvió un pensamiento suicida y fue súper fuerte. O sea, un pensamiento suicida real no es algo ligero. Entonces yo sí, mi recomendación para muchas personas sería como, tómense muy en serio y muy delicado ese trabajo. Al menos los ejercicios de Stanislavski son trabajos muy personales e íntimos que podrían terminar lastimándote a ti ya como ser humano y como persona. Y creo que hay que tener mucho cuidado al implementar esos ejercicios. O empieza con Meissner. Con Meissner también. Sí, Yo no sé si uso mucho Meissner. Yo creí, continúa. Es que ¿Creíste? yo creí que en cambio en plena actuación, en el pleno momento, el otro actor te iba a hablar como el personaje y que de esa manera van a llegar a alguna conclusión. Yo creí, mi pensamiento romántico se fue por ahí hasta que me dijiste, lo pusiste mucho más en tierra y eso es un mejor consejo de lo que yo iba a tratar de experimentar ahorita, ¿no? Pero sí me pareció muy, ¿cómo decirlo? Muy cinemático pensar que quizás es que ahorita estoy escribiendo un guión para una peli, entonces lo conecté con eso, porque la peli trata sobre eso, sobre lo que pasa tras cámara, después de escena. Es de lo que habla a mí, de lo que estoy tratando de escribir, ¿no? Cómo le meto cine a esas escenas que pasan fuera de escena, ¿no? Estoy tratando de escribo la escena y luego escribo lo que pasa después de escena. Entonces me llena el doble, o he sentido que me está llenando el doble, porque tengo la sensación de lo que acaban de actuar. Entonces ya tiene ese peso esta cosa que pasa después. Entonces yo creí, conectando, que pensé que el actor iba a decir, no sé cómo se llamaba el otro personaje, pensé que o sea, en mi cabeza era la única persona que podía haberte hablado y calmado a Soledad hubiese sido Dante, porque la conoce. ¿Sí, cachas? Con esa conexión de conciencias. Claro. Pero obviamente estás hablando del campo ya más real, ya pisando tierra, sí. de que ejercicios como ese sí tienes que irlos poco a poco, ¿no? Sí. Pero va mucho con tu personalidad. Lo me dijiste al inicio, que necesitas, te gusta desbordarte, te gusta sentir eso. Entonces sí fue bastante, o conecta de una manera muy, muy directa con tu personalidad en sí. El hecho de que necesitas sí o sí vivir eso completamente para poder entenderlo, para que no tengas esas dudas luego. No porque dijiste como que una irresponsabilidad o no sentirte buena actriz. Yo no lo veo así, yo lo veo como tu método, lo que tú necesitas. Y si no necesitas, creo que ya has vivido una cantidad de tiempo gigante, para lo que duramos realmente los humanos es bastante, para poder conectar y para poder entenderlo, para poder poner los límites. Creo que ya en la vida social ya lo tienes, ya sabes hasta dónde puedes llegar, es lo que trato de decir, ¿no? Y me encanta toda esta reflexión que hiciste, porque respondiste un gajo de preguntas sin que te las haga. Sí, ya me perdí. En cuanto a las preguntas... sí, quería contestar sí, algo, perdón. Es que como creo que me voy por las ramas. Mis métodos, voy a dar como que... Es que creo que esto le puede servir a mucha gente, por eso es que... Porque a veces uno no sabe cómo empezar. Investiguen. Investiguen un montón antes de hacer algo, hasta hacer un casting. Creo que algo que he observado mucho en este ámbito actoral es que los actores van al casting sin prepararse para nada, y créanme que muchas personas me han escogido por lo preparada que voy a un casting, porque dicen, ¿por qué se preparó tanto? O sea, no tenía sentido. Es porque yo me pongo muy nerd en el momento en el que hago un casting, y me pongo tipo, una pregunta, esta cosa como si fuera un examen, así como que una pregunta, esta parte de aquí no la entiendo muy bien, ¿me la explicas? Y es como, ya, mira, yo tengo un pensamiento de esta parte, pero quiero que tú me puedas corregir hacia tu visión. Y comienzo a preguntar un montón de cosas. No tengan miedo a preguntar nunca. Mi papi siempre me ha dicho, y no sé si lo sacó a otro lado, pero para mí es de mi papi la frase, ¿ya? No me importa. Okay. Que hace verdaderamente estúpida a una persona. No saber algo. No preguntar algo y seguir quedándose tonta.
Y es como de tipo, pregunta, porque si nunca te sacas eso, nunca vas a aprender. Entonces, soy preguntoncísima. Y eso ayuda un montón, porque eso te guía a ti como actor a la hora en la que vas a actuar, porque ya tienes tanta base y tantas cosas que te resolvieron que vas con otra visión a hacerlo. Pero si no preguntas nada, es como una actuación que pretende algo. O sea, haces como, pero no haces. Y eso es algo como que ahí. Puedes tener millón métodos. Yo he ido de uno a otro, pero así, bailando, así con todos los métodos posibles, porque no me gusta enfrascarme en uno y creo que es muy necesario que te alimentes de todo lo que ves. Por ejemplo, para un personaje específicamente, lo que hice ni siquiera fue aplicar como que no había leído esto como que en general en la U, pero dije, ¿por qué no? Si este personaje me recuerda a mi hermana, me recuerda a este personaje que vi en esta película, y me recuerda a este otro personaje que vi en esta otra película, y a este personaje de un libro, voy a hacer un menjunje de todas esas personas. Entonces, yo decía, bueno, la maña de las manos va a ser de mi hermana, cuando hable. Y cuando hable de esto en específico, cuando esté feliz. La maña que tenga cuando esté triste, me encanta ponerle maña a mis personajes, siento que los hace más naturales. Y por eso admiro demasiado a Meryl Streep, porque ella hace que el personaje realmente se vea natural. ¿Por qué? Porque a ella le dicen, tú camina de aquí a acá, pero ella no solo camina de ahí a allá. O sea, hay una escena muy específica en la que hay un como escaparate Okay. y hay un reflejo. Y lo muy natural que ella hizo fue, le dijeron, camina de acá para acá, ella caminó, paró en el reflejo para verse, se arregló y siguió caminando. Eso es humano. Es esos pequeños detalles que uno hace cuando está hablando, que uno tiene unas mañas raras. Y a mí me encanta cuando voy a preparar un personaje decir, ¿qué maña va a tener mi personaje? Me encanta, es lo primero que siempre hago. ¿Qué maña va a tener? A ver, y me pongo a jugar. Y puede cambiar eso después, pero me encanta jugar a eso. ¿Qué maña va a tener mi personaje? Ya, yo ya, cuando se preocupa va a hacer esto. O se va a tocar mucho la mejilla. O va a hacer esto. Y para hacer todo eso, mira tus propias mañas y comienza a ver a las personas. Escucha a las personas hablar, míralas. ¿Cuántas mañas hacen hablando? Hay demasiadas. Yo tenía una muy extraña pequeña cuando pensaba hacía esto. Era muy extraño, yo hacía esto. Y luego para recordar algo hacía esto. Ya. Así. Algo muy extraño. Yo decía, ¿cuál es la maña más extraña que le puedo poner a este personaje? Y eso es tan divertido, como probar con mañas y ver, a ver, esta maña me gusta, esta maña también me gusta. Y ya comienza a verse más natural el personaje, porque tiene mañas, algo tan humano como mañas. Entonces, ¿cómo complementas una caminata? ¿Cómo camina el personaje? Es toda una corporalidad, es como de, ¿este personaje se vería en ese escaparate o seguiría de largo? Yo soy una persona que no se mira, pero este personaje sería vanidoso para mirarse. Entonces, ¿qué puede enriquecer a ese personaje? Okay. Otro método, la música. A mí, me encanta bailar. Y más que nada el hip hop, el dancehall, todo lo que es urbano. O lo contemporáneo, la danza contemporánea. Entonces, yo siendo tan musical y tan corporal, una profesora, Sara Baranzón, que nos estaba dando clases, nos habló de Meyerhold y decía, mencionó esto algo tan chiquito de Meyerhold que a mí se me quedó eternamente, que Meyerhold le pedía a los actores, espero no equivocarme el nombre, según yo sí era Meyerhold, que le decía a los actores que escojan una canción que les recuerda al personaje, a su personaje, y a toda la obra en general. Y yo dije, esto es. Yo que soy tan corporal y tan dancística, esto es. Entonces, cada vez que voy a un personaje necesito ponerle una canción. El personaje tiene su canción y hago una playlist de toda la ambientación del cortometraje, de la película. Y eso también me lo enseñó, también lo adquirí. Porque justamente es que para mí todo tiene una razón de ser. Justamente cuando estaba viendo Meyerhold y esto de la canción, estaba haciendo La piel de pulpo. Okay. Y Ana Cristina
me hizo bailar. O sea, un ejercicio para entrar en el personaje de Nina fue bailar. Y yo, amo bailar. Me estás dando lo que más me gusta. Me llevó y me dijo, voy a poner 4 canciones de estilos totalmente diferentes y solo quiero que te muevas como tú creas que se mueve Nina. Y eso fue lo que hice. Y les gustó. Y fue como tipo... Luego me di cuenta que todas esas canciones para ella eran Nina. Y yo dije, ya, estas son las canciones que ella quiere como Nina. Y cogí esas y comencé a agregar otras de las que yo fui sintiendo. Y mi experimentación fue encerrarme en mi cuarto, poner música y bailar. Bailar como yo creía que bailaba el personaje. Y en ese baile fui encontrando mañas del personaje. Entonces, antes de entrar, y algo que aprendí es, la acción, para que sea más natural, tiene que empezar desde antes de la acción. Antes de que te digan acción. Entonces, ¿qué está pasando antes? Es como de ponte, si el personaje está yendo al baño, ¿qué estaba haciendo antes de ir al baño? Es como está en su cuarto leyendo, ¿qué estaba haciendo? No está en el guión. Pero tú tienes la libertad como actor de crear una escena extra que no está en el guión. Y eso es súper cool porque tienes un millón de cosas para experimentar. El personaje podría estar haciendo cualquier cosa y eso te lo inventas tú antes de entrar. Y qué sensación viene desde lo que estaba haciendo antes de llegar a ese lugar. Entonces es tan importante el contexto previo a una escena. Es muy importante para que la actuación se vea natural. Entonces es como de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando antes? Y algo que una profesora me dijo y que me di cuenta que tenía el poder yo también como actriz, es que una cosa es que el director diga acción y otra cosa es tu acción. Entonces, el director puede decir acción, pero tú empiezas cuando tú sientas que necesitas empezar. Y ahí dije, ok, yo también tengo el poder. Claro, necesitas ese momento y también es más enriquecedor para la propia escena y para el propio personaje. Creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Como todo lo que como actor, como actriz, le añades al personaje para darle vida como tal, ¿no? Y eso lo agradecemos como directores muchísimo, pero muchísimo, porque son partes que es increíble darte cuenta cuando el propio actor le está añadiendo cariño a tu obra, ¿no? Que no lo está haciendo meramente porque, ya con esto consigo otra cosa, o ya con esto voy a topar. No, es como darle cariño, darle ese amor al propio personaje, que no solo lo ve como un papel más, sino también lo ve como algo y también hasta cierto punto que entendió tu visión, que entendió cuál es la idea con ese personaje, ¿no? A mí cuando hablo de un personaje, se me llenan los ojos y se me enjugan a veces cuando he tenido que ponerles un reto o ponerles algo malo que les va a pasar, ¿no? Porque uno como director escribe todo el pasado del personaje, escribe de dónde viene, hacia dónde va, y eso sí, ciertamente obviamente sirve para dárselo al actor si tienes el tiempo, porque a veces por producción no hay tiempo, pero que con solo lo que hay en el guión, el actor o la actriz note esas cosas, en este caso por tú lo notes antes y decidas añadirle esas cosas, es como que llega un punto en que, como no sé si te ha pasado con algún director o con una directora que te dice que conecta sin necesidad de decir que conectar, ¿no? ¿Sí, cachai? Es como que pasa en el momento y simplemente se comunica. Es algo que como mensaje sí me parece cool dejar en este podcast a las personas que se estén recién empezando o que tienen muchas dudas sobre ello, ¿no? Ya estamos terminando con el programa y quería hacer algo que nunca he hecho, que es la primera vez que voy a hacer. Es que normalmente soy yo el que hace las preguntas, ¿no? Y que puede que en este momento tú tengas alguna pregunta que te ronda la mente. No tiene que ver con el podcast, puede ser fuera, puede ser en tu vida. Y me gustaría que me la hicieras, ¿no? Obvio, cabe la posibilidad que no tenga la respuesta en absoluto a esa pregunta, pero por primera vez me encantaría que me hicieran una pregunta. Qué bonito. A ver. Estoy pensando si hacer algo técnico o humano. Lo que tengas. Puede ser meramente tuya, ¿no? Con algo tuyo, no sé, tiene que ser hacia mí.
Siempre me gusta preguntar esto. ¿Qué fue un momento específico de, de tu infancia? Ok. Un momento muy específico de tu infancia que posiblemente fue lo que te inspiró para algún personaje o para otra, como un momento muy específico que te impulsó a ti, en donde realmente tal vez te sentiste solo o realmente te sentiste muy triste o te chocó en general, como ese, te creó ese shock, trauma, lo que sea, que te hizo de algún modo querer transmitir algo real en alguno de tus trabajos. Ok. Específicamente, aún no me siento con el coraje o el valor de comentarlo o de contarlo. Pero hay otro elemento que también está conectado con aquello que me pasó, que sí puedo conversarlo. Y es más, ya he hecho 2 trabajos en cuanto a eso. Pero tratando de responder lo primero que me dijiste, lo que no puedo comentar todavía porque no tengo el coraje, pasó una situación en mi vida que en mi primer proyecto, cuando tuve la oportunidad de poder rodar algo, decidí hablar sobre ciertas connotaciones que socialmente tenemos aceptadas que deben vivir las mujeres y los niños, más que nada, niños, en ciertos aspectos naturales de la vida. Mi cortometraje principal se llama Rastros, en donde un tipo llega a una casa que obviamente está habitada por unos niños y decide hacerse de ella y hacerse de esos niños, ¿no? Y topa mucho con esa realidad que aún se vive, en donde las mujeres, si pueden ser tomadas por alguien que tenga el dinero o el poder, lo hacen, ¿no? Y que por alguna razón socialmente la hemos aceptado tanto que hemos olvidado que todavía se da, y muchísimo, y ni siquiera tiene que ver con los aspectos que yo tomé el aspecto del campo, ¿no? Todo mi corto se basa en el campo. Y traté de añadirle al personaje del niño, que es el que ve todo esto y estamos desde el punto de vista de él y de qué es lo que está sufriendo su hermana mayor. Y es que de pequeño yo tenía un amigo que la última vez que yo lo vi fue en mi cumpleaños, creo que tenía 6, 7 años, yo, 8. Él fue, y toca mucho con la realidad actual, él fue abusado, raptado y quemado vivo. Eh, Días después de mi cumpleaños, después de haber asistido a mi cumpleaños. Y cuando escribía, cuando tocaba o cuando tomé eso, o cuando escribía ese guión, era como a implantarle esa sensación que me dio a mí al llegar a mi casa. Y esto lo tengo en un monólogo tipo comedia que estoy impulsando algún día a hacerlo, ya lo tengo escrito. Pero en algún momento decidí, sabes que voy a tomar algo mío y lo voy a escribir porque lo necesitaba. Recuerdo mucho el día que llegué a mi casa y él no lo había visto en días y era un día muy oscuro, mi casa es muy oscura, a pesar de que hay muchas ventanas, es muy oscura mi casa. Y recuerdo haber visto a mi mamá enfrente del televisor viendo las noticias y escuchando la noticia, salió en las noticias, del reportaje de él, donde habían hallado su maletita y su ropa quemada. Y decidí implantarle esa sensación de impotencia que tuve en esa ocasión y de ahí me creé una coraza gigante para... Creo que de ahí viene lo que te comenté al inicio, de que no tengo mucha comunicación con muchas personas. A este niño para poder salvar a su hermana, que al final lo logra. Obviamente de una manera brusca y vengativa, salva a su hermana de este tipo, que termina en el río. Entonces sí, esa fue la primera vez que yo decidí como tal implantarle algo tan personal a un proyecto mío. Con Rastros, un proyecto que fue mi primer cortometraje. ¿Ya? Qué mood. No siento, me gusta preguntar cosas fuertes. No, está bien. Y para que el mundo vea, que era lo que he tenido esta reflexión durante toda esta conversación,
es que el público general no ve el mundo artístico, lo ve muy fantasioso y no entiende que es un trabajo muy heavy, que literalmente es un trabajo y que deberían reflexionar muchísimo antes de criticar una película, si te gustó o no te gustó, porque tú no sabes el esfuerzo diario que le implantan muchas personas, que literalmente es un trabajo. Tienes que presentarte una hora, tienes que saber de tus cosas, tienes que hacer como cualquier trabajo y no lo ven así, es como que puedo hacerlo, puedo criticarlo, puedo juzgarlo, puedo hacer lo que quiera porque como Solo es... ven un producto, Ajá. solo ven la portada, pero no ven el contenido. Y todo lo que va atrás de él. Sí. Así que como última reflexión me encantaría preguntarte o me encantaría pedirte ¿qué mensaje tú le darías a aquellas chicas que ahorita son ese ente irruptor en sus grupos de amigos, ese bicho raro o esa niña con ilusiones o con dudas o con su propio mundo, su propio universo, que aún no sabe hacia dónde irse o tiene un gusto particular también con la actuación? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le podrías decir? Ya con esta visión actual. Siento mucha responsabilidad en este momento. Siento mucha responsabilidad por muchas cosas ahorita que me doy cuenta. A ver, le diría que confíen más en sí mismas. No importa cuántos comentarios les hagan sobre lo mal que están. Mientras no le hagan daño a nadie, están bien. O sea, confíen en esa visión, confíen en que hay profesiones que aunque no son tomadas en serio, si tú te las tomas en serio, vas a llegar a algo. No importa cuántas veces te digan que no, no importa cuántas veces te digan no eres para esto, si tú realmente quieres ser para algo, lo eres. Punto. Más que, sí, el talento es algo importante, pero el talento también nace en base a la disciplina que tú tengas y a la pasión que tú tengas por algo. Entonces, solo sigue siendo tú. Nadie es el problema. Ninguna persona es el problema. A veces hay cosas en la sociedad que están mal, en general y normalizadas, que pueden que te quieran apagar, pero solo realmente escúchate a ti mismo. No importa lo que todas las personas dicen. Si tú no te sientes cómoda, si tú no te sientes bien, algo está mal ahí. Vete de donde te tengas que ir. Tú también tienes la posibilidad de decirle que no a cosas que no quieras hacer. Como actriz, como humana, como hija, como todo lo que soy, puedo decir que puedes decirle no a cualquiera. No importa cuánto poder tenga, no importa si tú crees que esa es la oportunidad de tu vida, si algo no se siente bien, ahí no es. Punto. En trabajo, familia, amor, amistades, todo. Si algo no se siente bien, ahí no es. Esa es mi cosa. Ok. Qué increíble tenerte hoy aquí. En serio, nos daba mucha ilusión y muchas gracias por permitirnos tu tiempo. Redes para que te sigan o vean tus proyectos actualmente si algo quieres anunciar o decir. Promocionando. Ay, me da penita. Soy muy penuda y desvergonzada al mismo tiempo, yo no entiendo. A ver, creo que lo que más utilizo, otro consejo vendría a ser Instagram es un buen portafolio, de ahí he conseguido muchos trabajos. Trabaja en su Instagram como portafolio, es mejor que un currículum, Instagram. Así que mi Instagram, @mapuarevalo, ahí podrían chequear toda mi vida, creo. Subo desde mis trabajos actorales, de dirección de arte y hasta lo que estoy sintiendo. Si me siento deprimida, me van a ver llorando. Si me siento feliz, me van a ver carcajeándome. Escribo cosas íntimas. Así que ahí me pueden ver totalmente a mí. Producción, tus redes sociales para que te sigan. Como el Osbet en Instagram, más que nada. En todas sus redes como el Osbet, y a mí me pueden seguir como Dean Ali Jiménez. No sé, que ya no tengo ni idea de qué número de episodios es ya llevamos muchos, la segunda temporada, y vienen muchos más, así que gracias por estar ahí.
coméntanos, danos like. Y en el próximo episodio, disculparán, pero ya hay anunciantes, así que estaré anunciando cosas. Quizás para ustedes sea aburrido, pero para nosotros es dinero. Entonces, así que eso sería todo. Chao.